Quiero pedirle que vaya a Hebreos capítulo 12, versículo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 12. Cuando uno llega al capítulo 12 de Hebreos, es un capítulo que trae mucha luz porque nos da algunas pautas de cómo nosotros podemos edificar una vida de fe saludable, cómo nosotros podemos crecer en nuestra fe de tal manera que no haya nada que nos estorbe, de tal manera que no hayan esos peligros que muchas veces se presentan a nuestra vida y que tienen un objetivo central, tratar de debilitarnos en la fe. La fe es algo muy valioso porque la Escritura dice que es la fe la que vence al mundo, lo que vence un sistema, lo que vence todas aquellas circunstancias que pudiéramos estar pasando. Un hombre que crece en dimensiones de fe va a ser un hombre fuerte, va a ser una persona sólida, va a ser una persona que va a poder avanzar hacia las nuevas dimensiones. Pero algo que menciona Hebreos 12 que se vuelve vital es que mucha de nuestra vida de fe está ligada a la condición de nuestro corazón. Si nosotros queremos expandirnos en nuestra fe, si nosotros queremos crecer en fe, es importante que aprendamos a tener un corazón sano, a tener un corazón que agrada a Dios. Y ahí es donde comienza la lectura. Vaya conmigo a Hebreos 12:12, porque dice así: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced senda derecha por vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Es muy valioso poder ver cómo cada uno de estos versículos hablan acerca de una condición del corazón que nos va a permitir alcanzar nuevas dimensiones de fe. Y es lo que precisamente dice el versículo 14, porque da dos instrucciones, las cuales nosotros necesitamos alinear en nuestro corazón para que esa vida de fe se establezca. La primera instrucción dice: sigan la paz. Diga conmigo: sigan la paz. ¿Con cuántos? Con todos. Con los que nos hacen bien, con los que nos hacen mal. No habla de un segmento en particular. Lo que dice Hebreo es: sigan la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, por un momento yo quisiera que ahí donde usted está, usted pudiera meditar no hacia afuera, sino hacia adentro. Porque Hebreo lo primero que está marcando es la condición de un corazón, de tal forma en cómo nosotros nos conectamos a Dios y de la manera en cómo nosotros nos conectamos con las personas. Lo que Hebreo está diciendo primeramente es esto: nuestra vida de fe involucra nuestras relaciones interpersonales. Así como nuestra vida de fe está íntimamente ligada con Dios, ¿cómo está ligada con Dios? A través de una vida de santidad. Nos acercamos a Dios desde la santidad, desde un ámbito donde nos consagramos a Dios. Pero lo segundo que dice Hebreo es que nuestra vida de fe también se conecta desde un corazón que sigue la paz
con todos. Ahora, esta palabra seguir, cuando uno va al significado de esta palabra, se va a dar cuenta que seguir está vinculado a un esfuerzo intenso. Está vinculado a aquella acción que nosotros hacemos para lograr la paz en las relaciones que tenemos. Es una acción, la palabra seguir quiere decir, es la acción donde usted y yo estamos dispuestos aún a sufrir, a tener algún sentido de persecución con tal que la paz se logre. Ahora, ¿qué es la paz? Cuando nosotros leemos esta palabra paz, nos vamos a dar cuenta que la palabra paz tiene que ver con poder alcanzar un ámbito de relaciones donde las relaciones sean armoniosas, donde haya libertad de conflicto, donde podamos establecer un ámbito donde no se puedan desarrollar, como dice la Escritura, aún conflictos y guerras. Romanos 12:17 dice esto: no paguéis a nadie mal por mal. La respuesta natural de una persona es que si alguien le hace algo malo, la respuesta natural es responder con algo malo. Pero dice Pablo en Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Y aquí quisiera que nos detuviéramos, porque yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo he escuchado expresiones a veces en algunas personas que dicen esto: déjame en paz. Muchas veces nosotros desde nuestro interior valoramos la paz, esa armonía, esa ausencia de conflicto, desde un entendimiento como que para que yo pueda tener paz debe haber acciones en otros que me generen la paz. Pero Pablo lo que está diciendo acá es esto: en cuanto dependa de nosotros, pone la responsabilidad en cada uno de nosotros. Hay una responsabilidad de Dios en nosotros de convertirnos en personas de paz, de convertirnos, como dice el Sermón del Monte en Mateo 5, de convertirnos en personas pacificadoras. Si hoy el anhelo en su corazón es poder encontrar paz en los ámbitos donde se mueve, sea en su trabajo, sea en su casa, o aún hoy pudiera decir: pastor, aún tengo relaciones de mucho conflicto, aún hoy tengo relaciones de mucho estrés. Lo primero que necesitamos recibir en nuestro corazón es que hay un diseño de Dios donde la paz que usted y yo podemos tener depende literalmente de cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos verdaderamente interesados una noche como hoy en ser agentes de paz? Ahora, preste atención acá. Muchas personas dicen esto: yo no me meto con nadie, yo no causo problemas, yo nunca tengo conflictos con nadie. Muchas personas, por pensar de esa manera, creen ser personas pacificadoras. Pero verdaderamente el ser un pacificador es una responsabilidad donde necesitamos adoptar una actitud y una acción. El ser un pacificador es la manifestación donde yo tengo un interés claro por el bienestar de mi prójimo. El ser un pacificador no nos debe colocar en una posición de indiferencia, no nos debe de colocar en una posición de lejanía, no nos debe colocar en una posición donde no nos interesa lo que pase con los demás y adoptar una posición: si no hay problema conmigo, que pase lo que pase con aquellas personas. Porque una de las cosas que aprendemos en seguir la paz es que alguien que sigue la paz es alguien que está interesado,
aquí está un elemento del corazón que usted y yo necesitamos recibir hoy. Un pacificador es alguien que su primer interés es el bienestar de su prójimo. Es poder traer un bienestar a las personas que están a nuestro alrededor. Por eso es que un pacificador es alguien que está dispuesto a ceder. Por eso es que un pacificador es alguien que está dispuesto a soportar algunas condiciones difíciles. Por eso es que un pacificador es alguien que puede perdonar aún la ofensa para que no genere ninguna raíz de amargura en su corazón. Y lo que estamos diciendo es que hay un proceso ahora interno en el cual hemos conocido la gracia, pero hay un trabajo de nosotros que es el continuar en una relación con nuestro prójimo en un corazón sano. Quiero referirme a Santiago 3, capítulo 16. Dice capítulo 3, verso 16, dice, porque donde hay celos y contención, está hablando de relaciones conflictivas, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Y quiero detenerme ahí porque está diciendo, los que entienden ahora cómo relacionarse bajo la sabiduría que viene del cielo por la gracia que han recibido, lo primero que tienen en el corazón es la pureza para relacionarse. Antes entonces de hablar de paz, aquí en Santiago dice, tiene que haber un estado de pureza en el corazón. Dice el verso 17, sigo leyendo, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Acá definió las características manifestadas del corazón puro. El estado de paz lo está involucrando ahora hacia adentro. ¿Cómo está nuestro corazón a la hora de relacionarnos? ¿Cuánto buscamos la paz? ¿Cuántas intenciones verdaderas tenemos? Verso 18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Este mismo verso 18, la versión Dios habla hoy, dice, y los que procuran la paz, o sea, aquellos que quieren en su corazón estar en buenos estados, aquellos que quieren en las relaciones estar en unas condiciones donde haya tranquilidad, aquellos que han recibido la gracia ahora entienden cómo comportarse. La versión Dios habla hoy dice, los que procuran la paz siembran en paz para recoger como fruto la justicia. Prácticamente está diciendo, lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. La paz que no tenemos es aquello que no hemos sembrado. Hemos sido de los que han encontrado la paz para con Dios. Esa es la gracia por medio de Jesucristo. Pero ahora está diciendo las Escrituras, hay una sabiduría divina de intenciones puras que debe cosecharse en las relaciones que tenemos unos con otros. Siempre construyendo en el objetivo de la paz, dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un pacificador es alguien también que tiene su identidad en Dios y que podemos identificarlo como hijo de Dios por causa de ser un pacificador. Y esta palabra pacificador es alguien pacífico que ama la paz, pero también es alguien que trabaja por la paz. Es decir, siempre trayendo al contexto de Hebreos 12, está muy relacionado con tiempos difíciles y cómo vivir en tiempos difíciles. El subtítulo de Hebreos 12 es Jesús, el autor y consumador de la fe. Y es importante establecer esto por las diferentes adversidades que podemos estar viviendo hoy. Y una de las formas de vivir momentos difíciles y salir victorioso en el Señor es convirtiéndonos en un pacificador en medio de la adversidad. Es decir, si en medio de la adversidad los sistemas emocionales se desordenan, explotan y hay diferentes situaciones que se viven en el hogar, hoy más que nunca
se requiere de un hijo de Dios que construya la paz en su matrimonio, que construya la paz con su generación, que construya la paz en los centros laborales, porque es la forma en que expresamos y manifestamos al Dios que nosotros honramos. Ser un pacificador es alguien que ama, que entendió, que logró ver a Dios en el ejercicio de construir la paz. Por eso es alguien que emocionalmente maneja bien la ofensa, maneja bien las veces que pueda estar en un momento donde alguien lo quiere ofender, donde alguien quiere hacerle un señalamiento ofensivo, no reacciona mal, sino que construye la paz. Es alguien que ve una situación de discordia entre dos personas y habla lo que Dios habla y mantiene y trata de unir a las personas y provocar ambiente de paz. Ahora el pastor Vladimir decía esto: alguien pacificador es alguien que trabaja por la paz. Pero aquí es donde está lo que Hebreo nos está enseñando, porque la pregunta sería: ¿por dónde comienzo? ¿A dónde comienzo a accionar para poder generar en mi casa, en mi familia, ámbitos de paz, en esas relaciones que tanto amamos? Y Hebreos 12:15 dice el primer lugar donde usted y yo necesitamos comenzar, porque Hebreos 12:15 dice: mirad bien. Ahora, ese mirad bien significa examinar, prestar atención con cuidado, vigilar, velar, hacer guardia. Una de las definiciones que me gusta mucho de mirar bien es prestar atención de forma cuidadosa en el corazón para protegernos de colocarnos en una posición contra Dios. O sea, mirar bien es la capacidad que todos nosotros necesitamos desarrollar, donde nosotros hacemos una mirada hacia adentro, a dónde están nuestras motivaciones, a dónde están nuestras intenciones, a dónde están nuestras acciones moviéndose, de tal manera que podamos tener el cuidado de no colocarnos, porque cuando alguien se sale de seguir la paz, se puede colocar en una posición en contra de Dios. Entonces la pregunta para nosotros sería esta: ¿cuántos de nosotros hoy tenemos la capacidad de mirar hacia adentro? No hacia lo que el otro está haciendo, sino de poder identificar cuánto en nuestro corazón pudiera haber raíces de amargura, pudiera haber una ofensa que no logré perdonar y generó un resentimiento, generó una fractura en la relación. ¿Cuántos de nosotros podemos reflexionar? Como decía el apóstol Pedro, podemos ser sobrios. Una persona sobria, alguien que puede pensar con una mente despejada y puede hacer un buen juicio para evaluar cuál es la condición de nuestro corazón en relación a nuestras relaciones con otros. Hebreo lo que está diciendo es esto: necesitamos ver bien hacia adentro. Necesitamos ver bien hacia dónde estamos poniendo la carga de verdaderamente cuál es el resultado de nuestra paz. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué alguien que no se vuelve un pacificador? ¿Por qué alguien que no sabe manejar correctamente la ofensa puede entrar en una posición contra Dios? Por lo que ahora va a decir el versículo siguiente. Dice: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Esta palabra dejar, cuando la Biblia está diciendo no vaya a ser que alguien deje de alcanzar la gracia de Dios, esa palabra expresa a alguien que no logra dar la medida,
que no logra avanzar y poder continuar hacia un estado superior. Y cuando nosotros hablamos de gracia, estamos hablando de la buena voluntad de Dios, estamos hablando de perder ese favor de Dios en pos de nosotros, estamos hablando de perder esa gracia de Dios que nos justifica a nuestro favor. Entonces ahí es donde entramos en algo muy importante, porque lo que Hebreo está diciendo es esto: yo puedo enfrentar mis relaciones personales desde la gracia de Dios, o yo las puedo enfrentar desde una raíz de amargura que me saca de esa gracia. Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice: manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Versículo 4: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Qué significa salir de la gracia? ¿Y por qué nosotros necesitamos trabajar la ofensa de tal manera que generemos un corazón inofendible y que no lleguemos a una raíz de amargura que nos saca de la gracia y nos termine estorbando? Lo que Pablo está diciendo acá en Gálatas capítulo 5, le está hablando a una iglesia que se estaba apartando de una libertad que venía por la fe y no por la ley, no por la obra, no por las acciones. De una libertad que le ayudaba a mantenerse en una relación sana y saludable con Dios y con las personas. Cuando yo vivo mi vida espiritual desde la gracia, es entender que esa gracia es la que me permite que cuando logro fallar, Dios me perdona. Es esa gracia donde tengo libre acceso a Dios, a poder entrar en su presencia, a poder conocerlo, a poder experimentar su favor. Pero cuando una raíz de amargura brota, yo ya no vivo según la gracia y ya me coloco en una posición donde me aparto de la gracia y comienzo a vivir mi propia justicia. Comienzo a tratar de lograr la paz a través de lo que yo entiendo y a través de mi propia justicia. Ahí es donde muchas personas terminan haciendo actos de venganza. Ahí es donde muchas personas citan el famoso versículo del Antiguo Testamento: ojo por ojo, diente por diente. Porque nos desconectamos de la gracia y comenzamos a vivir un camino donde bajamos el valor del sacrificio de Cristo y de su amor y comenzamos a buscar la paz desde nuestra propia justicia. Entonces Pablo comienza a decir: ¿por qué se separan de la gracia? ¿Por qué permiten que una raíz de amargura los saque de la gracia y pierdan ese favor y ese amor de Dios para con ustedes? Cuando yo leo Hebreos, me doy cuenta que Pablo está hablando de cosas que hemos recibido de gracia, como lo decía el pastor Rubén. Todo lo que Dios quiere hacer a través de nosotros y por medio de nosotros, primeramente nosotros somos habilitados en el Espíritu por algo que Dios nos da. Por ejemplo, no podemos ser pacificadores si antes nosotros no hemos sido reconciliados en paz para con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguna manera que cualquiera de nosotros pueda actuar como un agente pacificador si antes no está en paz con Dios. De hecho, esa es una característica que evidencia que nosotros somos hijos de Dios. Que en los lugares donde nosotros nos movamos, en los lugares donde nosotros nos relacionemos con otras personas, la paz de Cristo sea manifiesta en nosotros y en nuestras relaciones. Y es algo que hemos recibido de gracia
algo que nosotros no podemos provocar, sino que también es un fruto del Espíritu dentro de nosotros, a tal punto que esa paz que Dios deposita en nosotros como una gracia nos habilita para, si es necesario, aún relacionarnos bien con nuestros enemigos. Y retomo el capítulo 12 de Romanos, que también leyó el pastor Rubén. Dice en el versículo 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y expone esto Pablo a un punto de que si aún nosotros tenemos un férreo enemigo, alguien con quien nuestras relaciones definitivamente están en un nivel de enemistad, podemos, por causa de esa gracia que Dios ha depositado en nosotros, por esa habilitación espiritual que nos es dada a través de Jesucristo, poder hacerle bien a nuestro enemigo. No ser vencido de lo malo, sino vencer esa mala actitud, esa enemistad que se provoca hacia nosotros a través del bien. Estas son características de los hijos de Dios. Ser pacificadores nos distingue a nosotros. Y como decía al inicio, todo esto es por gracia. Por eso es que Pablo dice: no sea que alguno de ustedes pierda la gracia, deje de alcanzar la gracia de Dios, porque toda esa habilitación espiritual que nos hace estar bien con las demás personas, que nos hace ser pacificadores, que nos hace estar en santidad con Dios, vino a través de algo que no merecíamos, la gracia de Dios. Cuando ocurre un conflicto en cualquier relación que nosotros tengamos, corre un peligro. Si nosotros no buscamos la paz y la santidad, el peligro es que entre algo con lo que no podemos lidiar en nuestro corazón. Entramos a un ciclo, y usted puede traer en este momento a memoria algún problema relacional que tuvo, algún conflicto, quizá en su matrimonio o con sus hijos. Cuando no frenamos a través de la paz y la santidad, entramos a un ciclo que trae mucho daño a nuestro corazón. Hebreos lo que nos motiva es que de nuestra parte tenemos que conservar sano nuestro corazón. Y ese ciclo se puede romper únicamente cuando buscamos la paz y la santidad. ¿Qué sucede cuando perpetuamos ese ciclo? ¿Qué sucede? Lo que dice Romanos 12. Romanos 12 en el versículo 17 que lo leían los pastores dice: no paguen mal por mal. El ciclo a que entramos cuando no buscamos la paz y la santidad, comenzamos a pagar mal por mal, a hacer todo lo contrario de lo que la palabra nos motiva a hacer. Toma lugar en nuestro corazón la falta de perdón. Toma lugar en nuestro corazón el resentimiento, porque no hemos elegido paz, no hemos elegido santidad, no hemos elegido cuidar nuestras relaciones. Y ese ciclo trae mucho daño. Y me gusta, yo sé que hace poco lo leía mi esposo, Romanos 12, del 17 al 21, que dice: no paguen mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es decir, que van a haber momentos que no está en nuestras manos el que se genere paz. Yo le decía a los pastores ahora que en realidad podemos tomar este versículo solo si podemos ir delante de Dios y levantar nuestras manos y decir: yo ya hice lo que está de mi parte, todo lo posible para establecer paz, pero no se ha logrado. Yo creo que la mayoría de los casos en realidad no hemos hecho todo lo que está en nuestras manos. Y la palabra dice que nosotros debemos de procurar estar en paz en todos para evitar entrar a esos ciclos muy dañinos que nos van a llevar hasta la amargura, que es un estado que nos incapacita movernos en esa gracia. Como ya mencionaban los pastores, alguien con un corazón amargado ha desplazado completamente la gracia, no se va a poder mover
para extender misericordia y perdonar. Es incapaz de moverse en esa misericordia y extender perdón, porque ya ha tomado lugar la amargura en su corazón por causa de que decidió pagar mal por mal, tener malos pensamientos. Usted sabe que de repente uno, cuando está enojado, dice: qué bueno que le pasó eso, alegrarse por el mal de esa persona, o que le pase eso. De repente ya tomó lugar eso en nuestro corazón. Y dice: no se venguen, dice el verso 19, son acciones injustas que nacieron en el corazón. Ocurrió algo en nuestro corazón porque no elegimos la paz, no elegimos la santidad. Y usted puede seguir leyendo cuáles son las acciones justas que podemos tomar en medio de los conflictos si queremos ser pacificadores, no pagar mal por mal. Pero dice también el verso 20, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber. Mire lo que dice el 21, no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y de repente creemos que vamos a vencer al que nos hizo daño, al que nos ofendió. El primer mal que vencemos es el que está tomando lugar en nuestro corazón. Los malos pensamientos. Ay, que le pase algo malo. No lo quiero perdonar. Extender misericordia. Hay un mal ocurriendo en nuestro corazón. Pero cuando seguimos la paz, la santidad, el primer mal que se vence es el que está tomando lugar en nuestro corazón. Dice, la blanda respuesta apacigua la ira. Creemos que vamos a apaciguar la ira de nuestro enemigo. La primera ira que se apacigua es la interna, porque queremos gritar, queremos ofender, pero elegimos la blanda respuesta porque seguimos la paz y la santidad. Entonces, la ira nuestra interna es apagada. No nos permitamos entrar en ese ciclo que nos destruye, que nos va a llevar a una condición de amargura, que nos va a hacer incapaces no solo de movernos en esa gracia que es gratuita, sino que también nos va a inhabilitar a recibir esa gracia de Dios que la necesitamos a diario en nuestras vidas. Algo que es interesante en las compañías, las diferentes compañías, instituciones que hay en un país, es que hay políticas de seguridad, y dentro de esas políticas de seguridad ellos acostumbran a hacer simulacros de emergencia. Y yo participé en varios, he participado en muchas ocasiones, y cuando uno platica con las personas alrededor, a la mayoría no le gustan, porque los atrasa, los distrae, dice, ¿para qué vamos a hacer esto? Ya sabemos las cosas, las hemos escuchado. Pero en una ocasión yo le pregunté a los que estaban a cargo por qué lo hacían. Y básicamente lo que ellos dicen es que el ser humano piensa que va a reaccionar de una manera ante una circunstancia difícil, pero a la hora del evento no sabe cómo actuar y puede actuar de diferentes formas. Y lo peligroso es que primero pone en riesgo su vida, pero también pone en riesgo la vida de las personas que están alrededor, de acuerdo a la manera que reaccione ante esa circunstancia. Por eso es que los simulacros, más que incomodarlo, es exponerlo a que uno pueda reconocer la manera en cómo va a reaccionar. Porque una persona que pareciera que va a reaccionar de la forma correcta, es posible que no lo haga. Y solo hasta que eso pase, lo va a ver. Cuando yo leo Hebreo, y leo desde el capítulo, del versículo 1 de este capítulo 12, que nos está hablando de alguna forma, el escritor está describiendo una carrera en la que nosotros estamos. Una carrera que hoy puede ser que la vamos corriendo bien. Pero aquí en el verso 1 habla de un asedio, que es estar rodeado por un enemigo que nos quiere hacer mal, pero también es algo que nos está acosando. ¿Qué significa? Hoy podemos ir corriendo bien, pero en el camino es posible que pase algo. Y el escritor lo que nos está mostrando es una anticipación que nosotros tenemos que tener. Porque cuando alguien nos pregunta, ¿usted está en santidad? Nosotros decimos, sí, amén. ¿Usted está en paz con las personas a su alrededor? Sí, estamos en paz. Pero usted y yo sabemos que hemos tenido un momento donde pasa algo con alguien
y reaccionamos de una manera que no pensábamos que lo íbamos a hacer. Y yo quiero resaltar esos momentos que hemos tenido, pero ya no como señalamiento, sino resaltarlo para ver hacia adelante y decir, yo no puedo reaccionar de esa manera. Yo tengo que estar en una condición de santidad con el Señor. Yo tengo que descansar en Él. Y saber que lo práctico va a ser mis relaciones. Y en mis relaciones, no pensemos en personas lejanas. Empieza con la casa. Los compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Y después en la iglesia y los diferentes lugares donde nosotros nos movemos. Tenemos que seguir la paz. Y sé que no es algo fácil, pero cuando caminamos en eso, vemos la bendición. Decía la pastora, empieza con nosotros la bendición, pero también nos convertimos en esas piezas, en esos vasos, en esos instrumentos de Dios para hacer de bendición a aquellos. Y me gusta porque cuando esta persona que estaba a cargo de los simulacros dice, primero es para cuidar la vida de la persona, pero también para que ellos nos ayuden a cuidar al resto. Y ahí estamos. Y en el contexto era parte de lo que estaba pasando con los hebreos. No solo se trataba de ellos, sino también de poder cuidar a sus hermanos que estaban alrededor. Y hoy yo solo quisiera que lo veamos desde la asignación que tenemos en la casa. Mantenernos en santidad, seguir la paz con nuestra familia, pero mientras hacemos eso, estamos siendo de bendición para ellos. Una de las cosas que uno aprende de acá, de Hebreos 12, es podernos cuidar de la amargura. Porque la amargura es básicamente un estado del corazón, es una angustia en nuestra alma. Y el Salmo 73, 21 dice, me llamó mucho la atención este salmo, porque dice, se llenó de amargura mi alma. Salmo 73, 21 dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Preste atención a lo que está diciendo el salmista. Dice, en mi corazón sentía punzadas. Nosotros necesitamos cuidarnos de que no haya ninguna raíz de amargura que brote. Muchas veces pueden llegar porque sentimos que se nos quitó algo, que perdimos algo. Muchas veces se pueden comenzar a desarrollar porque alguien nos ofendió y no manejamos de una forma correcta la ofensa. Muchas veces se pueden desarrollar por circunstancias que no pudimos cambiar, que se establecieron en nuestra vida y comenzamos a generar un resentimiento, una queja con Dios, una frustración no solo con las personas, porque el problema de la amargura es que nos saca de la gracia y tarde o temprano nos terminamos quejando con Dios. Necesitamos cuidar que la amargura no se establezca porque termina afectando las relaciones a las cuales más amamos. ¿Cuántas relaciones importantes, cercanas a nosotros, un padre con un hijo, una esposa con un esposo, al entrar en este ámbito se fracturan? Hebreos dice, no dejen que ninguna raíz brote para que no los estorbe. Y esa palabra estorbar significa una molestia continua. Alguien amargado, alguien que desarrolló una raíz de amargura, es alguien que tiene punzadas en el corazón, es alguien que tiene una molestia continua, es algo que nos va a afligir de forma continua y que causa sufrimiento. La raíz de amargura tiene la capacidad de apoderarse de todos nosotros, pero también tiene la capacidad de contaminar todo lo que está a nuestro lado. ¿Cuántas relaciones se fracturan si yo, por ejemplo, estoy en una condición en mi corazón amargado con el pastor Johnson y de repente comienzo a hablar con el pastor Armando del pastor Johnson y hablo desde mi corazón amargado? Ese corazón puede tener la capacidad de contaminarlo aún a él. Se contaminan las relaciones de la casa, pero también
Y es con lo que concluye Hebreos 12, dándonos un ejemplo. Nos puede llevar a perder lo que primeramente Dios nos ha dado, que es su bendición. Y es interesante porque Hebreos 12 termina hablando y nos da el ejemplo de Esaú y Jacob. La Biblia habla de que Esaú vendió su primogenitura. En Génesis capítulo 25, versículo 32, cuando Jacob le dice a Esaú, estoy cocinando un guisado, y Esaú le dice, dame de comer. Jacob le dice, véndeme tu primogenitura. La respuesta de Esaú fue, ¿para qué pues me sirve? ¿Para qué me servirá la primogenitura? Esa fue la respuesta que tuvo Esaú. Pero dice que después, con el engaño, Jacob toma la bendición del padre, adquiere la primogenitura. Pero mire lo que dice Génesis 27:34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, ¿cuáles fueron esas palabras? Que Isaac había dado la primogenitura a Jacob. Dice que clamó con una muy grande y muy amarga. Perder la primogenitura generó en el corazón de Esaú un clamor muy grande y muy amarga exclamación. Y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. Mire a dónde llevó a Esaú esa condición de amargura. Porque más adelante dice la escritura, Génesis 27:41, dice que Jacob huye de Esaú y Esaú aborreció a su hermano. Esa palabra aborrecer quiere decir odio, quiere decir perseguirlo hasta matarlo, quiere decir un desagrado intenso, una aversión, sentir antipatía por su hermano. Yo quiero, vamos a ir concluyendo, pero yo quiero que pueda ver esto hoy usted. Una raíz de amargura en nuestro corazón puede llevarnos a dimensiones donde terminamos aborreciendo a las personas que más podemos amar o a las personas que pueden estar más cerca de nosotros. Cuando Esaú desarrolló esta raíz, el único deseo que tenía en su corazón era matar a su hermano. Cuando uno comienza a ver la historia de Esaú, se va a dar cuenta que Esaú es llamado en Hebreos 12 como fornicario y como profano. La amargura en su corazón lo llevó a ser infiel a Dios. La amargura en su corazón lo llevó a mezclarse con mujeres que no eran del pueblo de Dios. La amargura en su corazón lo llevó a la fornicación y a profanar lo que era santo para Dios. Esaú era un hijo bendecido, era el primogénito, era el encargado de seguir la visión del padre. Pero la amargura fue tan fuerte. ¿Por qué es tan fuerte las raíces de amargura? Porque nos pueden llevar a una decadencia espiritual. Nos pueden llevar, después dice Hebreos 12, que aún tratando de arrepentirse Esaú, ya no había lugar para su arrepentimiento. Entonces esto era algo que meditábamos mucho hoy cuando estudiábamos el mensaje, porque a veces pensamos que la amargura es solamente el enojo, pero no dimensionamos las consecuencias que puede traer en nuestra vida espiritual. Qué importante es que una noche como hoy nosotros podamos atender esto para encontrar esa paz que anhelamos en nuestro corazón. Verso 15 quiero leer porque mire, lo que hemos venido construyendo, y quiero hacerlo de esta forma para poner el paralelismo, es este. Está hablando de que perdemos la gracia, que es la posición de hijo, porque no entendemos muchas veces las relaciones, cómo las debemos manejar. Ahora dejamos de alcanzar. No es que no tenemos acceso, es que dejamos de acceder. Eso es diferente. Ahora, cuando uno ve a Esaú tiene el derecho a una posición. Él es el primogénito.
pero lo que en el corazón tiene es menosprecio a aquello que él tiene acceso. Entonces quiero que pueda ver el paralelismo, que lo que está diciendo en Hebreos es: dejan de alcanzar la gracia porque no entienden cómo deben de cuidar las relaciones con Dios y con los que están a su alrededor. Esaú es aquel que menosprecia algo que tiene y después termina amargado. Lo que está diciendo, si lo ponemos en contraparte, es que vamos a dejar de tener la herencia en la gracia por no ver el tema de relaciones. Y en vez de ser pacificadores, entramos en conflictos en el corazón. Esto tiene repercusiones ahora en nuestra vida. Y lo que podemos hacer si no resolvemos esto bien es terminar, y ahora use el ejemplo, como Esaú, que terminó dañándose a sí mismo por el tipo de relaciones que estableció con extranjeras, dañando la relación con su hermano, cuando el problema inicia en él, cuando menosprecia. Porque el problema no era que tenía hambre y que en primera instancia lo cambió el hambre por un plato de guiso, la primogenitura. El problema no era el hambre, el problema no son los conflictos que tenemos allá afuera, el problema es el acceso a la gracia que hoy tenemos, esa posición, cómo la estamos viendo. Por eso este ejemplo es muy válido y la Biblia lo trae a que lo podamos analizar. No sea que como Esaú, todo un proceso de menosprecio a lo que tenía acceso. Quiero poner algo también en el contexto. La primera relación que se ve afectada con el brote de una raíz de amargura es nuestra relación con Dios. Desde ahí ya la cosa está mal. Porque si yo no estoy bien con Dios, es imposible que esté bien con las personas. Es como un espejismo, es falso. Me puedo sentir bien. Eso es como cuando uno baja de peso y siente que baja de peso, pero va a la pesa y no ha bajado. La relación que marca si yo estoy en paz, en prioridad, es mi relación con Dios. El tema que estamos tratando está dentro de la serie Los enemigos de nuestra fe. Y un enemigo del que estamos hablando es la ofensa. Y cómo la ofensa se desarrolla hasta llegar a un ámbito de amargura. Siempre es una trampa del enemigo. Siempre está buscando cómo fracturar nuestra relación con Dios, de tal manera que nos lleva a nosotros a perder algo tan preciado que costó la sangre del Cordero en la cruz, donde se abrió un nuevo y un mejor pacto, que es el pacto de la gracia, al que nosotros tenemos acceso cuando recibimos a Cristo como el Salvador de nuestra vida. Mire qué delicado es no guardar nuestro corazón. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Estamos hablando de vida eterna en este contexto también. Porque caer de la gracia es haber roto mi relación con Dios. Y mire, es un tema tan peligroso que no es solamente mis relaciones con la familia, sino aquella relación que me hace vivir una vida eterna, mi relación con Dios. Desde ese marco de entendimiento, hoy cuando leemos Proverbios 4:23, yo soy responsable de guardar y vigilar el buen estado de mi corazón para con Dios. Y por eso, bajo ninguna circunstancia, yo puedo permitir que algo crezca en mi corazón como resultado de una ofensa mal manejada que vaya a interferir la relación más importante de mi vida, que es mi relación con Dios. Nada pudiera estar en prioridad que tener una relación profunda con Dios. Y por eso tenemos que ver que un enemigo es la ofensa, porque nos va a llevar a un ámbito de contaminación interna que va a estropear todo lo que se ha venido levantando. Estamos persuadidos que el que empezó la buena obra la está perfeccionando y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Amén. Sin embargo, en ese trayecto, en esa carrera, decía el pastor Johnson, van a haber enemigos y tenemos que estar alerta. Esaú no manejó su corazón. Esaú fue creciente su problema. Empezó pequeño y se desencadenó en toda una vida de amargura. Y qué peligroso es que nosotros
menospreciemos la capacidad que tiene una ofensa mal manejada en nuestro corazón y mañana eche raíces y se vuelve una raíz de amargura que ponga en peligro nuestra relación con Dios y, óigame, también nuestra eternidad con Dios. Por eso hay que prestar atención a un recurso poderoso que Dios nos dejó para poder tratar una raíz de amargura, relaciones fracturadas, relaciones dañadas por cosas que hemos padecido con otras personas. Dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, que es lo que decía el pastor Vladimir, se ve afectada nuestra relación con Dios. El Espíritu Santo es contristado dentro de nosotros, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y está hablando de aquellas manifestaciones de que algo está mal en nuestro corazón para con otra persona. Nosotros, por causa de una raíz de amargura, tenemos enojo contra otra persona, nos airamos contra otra persona, tenemos grito y maledicencia y hay malicia en nuestro corazón. Pero seguidamente en el versículo 32 el apóstol Pablo dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y algo tan básico, pero tan poderoso como el perdón, es un recurso que nos puede ayudar a cada uno de nosotros a resolver ese problema que tenemos en el corazón para con otra persona. Una raíz de amargura es algo muy peligroso, peligroso para nosotros, pone en peligro nuestra relación con Dios y tiene el poder de contaminar a otras personas. Pero el perdón, cuando yo dejo libre a la otra persona, cuando yo ya no demando justicia, cuando yo soluciono en mi corazón esa situación con otra persona, tiene el poder de solucionar no solo mi relación con la otra persona, sino hacerme estar bien para con Dios. Si Dios nos perdonó, nosotros también debemos perdonar a la otra persona. Y hemos venido desarrollando todo esto dentro de un ámbito de que el escritor de Hebreos dice: no dejen de alcanzar la gracia. Si somos rápidos en perdonar, evitamos que haya algo en nuestro corazón contra otra persona, no se establece una raíz de amargura y podemos movernos en la gracia de Dios. La historia de Jacob y Esaú termina con la acción de Jacob buscando la paz con su hermano. En Génesis 33 más adelante dice que Jacob procuró la paz con su hermano, salió a su encuentro, le llevó regalos, mandó un mensajero y el mensajero llevaba el mensaje de: espero hallar gracia delante de tus ojos. Preparó toda una serie de condiciones, es decir, llevó a la práctica la acción consciente, fue intencional en buscar la paz. ¿Sabe qué se dio cuenta Jacob? Jacob se convirtió en un hombre muy próspero. Fue un hombre que verdaderamente Dios lo bendijo, le dio una creatividad, le dio una capacidad de producción extraordinaria. Pero Jacob se dio cuenta algo en su corazón, porque sabe dónde él comenzó a buscar la paz. Cuando comenzó a buscar a su hermano, no desde un corazón que reclama, no desde un corazón que se victimiza, no desde un corazón que se justifica, sino desde un corazón donde lo más valioso que estaba era encontrar la paz con su hermano. De nada funcionaba que tuviera muchos bienes, muchas riquezas, de nada funcionaba que pudiera tenerlo todo si la relación con su hermano estaba fracturada. ¿Sabe qué pasó cuando se encontraron? Ambos se abrazaron, ambos lloraron y podemos ver a la luz de la Escritura una relación reconciliada.